Fausto Liriano, mira, papo, bienvenido de nuevo por estar con nosotros aquí. Una Muchas de las... gracias por la Bienvenido, Fausto. invitación. No, Muchas viejo, a ti gracias. por venir aquí, viejo, al contrario. Nos sentimos, yo me siento extremadamente honrado. Eh, Te voy a hablar de mi experiencia. Yo por muchos años, en mi ignorancia, en muchos años, diría que desde que tengo uso de razón, que recuerdo, nunca pude entender, nunca pude conectar, ¿verdad? Con esa parte, de la parte del crecimiento espiritual, la parte que tiene que ver con la religiosidad, por llamarlo en otros términos. Ujú. Porque en mi casa era la típica familia, y sigue siendo así en cierto modo. Ya, claro, han habido ciertos cambios en nuestra individualidad nosotros como hermanos. Mi hermana Claudia recientemente se, perdón por eso, se bautizó cristiana, mi hermana Mm. Claudia. Y entonces resulta que nosotros venimos de una familia católica. Lo típico, tú sabes cómo son esos cultos, que eso es llegar ahí, es como algo protocolar, está el cura, y que si tú vas a rezar, que los cantos, para mí eso era una tortura prácticamente, viejo. Y algo que a mí me alejó muchísimo de eso fue una vivencia que tuve yo en el año 93 cuando murió mi abuelo. Mi abuelo Miguel Ángel. eh, Fue diácono toda la vida. O sea, incluso te comenté en una ocasión que mi Ujú. abuelo era tan creyente en Dios, pero en el Señor Jesucristo, pero una vaina checo impresionante. Cuando digo impresionante, una vaina que, o sea, algo que, o sea, al entendimiento te molestaba a uno como él hablaba. Y era tanta su fe en la voluntad de Dios que en la revolución, un grupo de pilotos, amigos de mi papá, que vinieron de San Isidro, cruzaron, los mataron. Pero cuando los mataron fue prácticamente como una lección que le dieron y los picaron, o sea, como que estaban la ropa de los pilotos Ujú. picados, o sea, que no se podía distinguir los cuerpos. Y llegó la noticia a mi casa de mi abuelo de que, concha, Juan lo mataron. Entonces, ¿cómo se puso mi abuela? Juan, tu abuelo. Sí, tu papá. O sea, mi papá, Ujú. Juan es su Juan, papá. mi Ok. papá, entonces dijeron, a Juan lo mataron. Y dentro de esa situación comenzaron la gritadera, porque en ese momento lo que había una matadera de gente aquí. Mi papá estaba en San Isidro, no había comunicación, no había forma de confirmarlo por ninguna vía. Ujú. Y con una tranquilidad, una serenidad impresionante, su primer hijo, Juan, mi abuelo le dijo a mi abuela, así mismo, le digo, bueno, yo siempre le pedí a Dios, al Señor Jesucristo, que me permitiera partir primero que mis hijos. Pero si es su voluntad, así lo voy a acatar. Oye, esa vaina, viejo. Ujú. Hay que ser papá y ponerse en ese lugar. Claro. Y mi abuelo fue con unos amigos a identificar el cadáver. Y no lo pudieron identificar. Y luego fueron a San Isidro, consiguieron un permiso salvoconducto para pasar el puente. Y pudieron ver a mi papá. Pero en esa transición de varios días, mi abuelo se mantuvo sereno, asumiendo que si era mi papá que había muerto, él lo acataba porque era la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento, desde mi perspectiva, para mí no había como una razón terrenal, carnal, de este mundo, para tú poder decir que existía en realidad el bien y el mal. O sea, la sociedad era muy uniforme en cierto sentido, pero acontece que ahora, hoy en día, que inclusive he hablado con amigos míos, tú me has comentado muchas veces, Fausto, que lo que está aconteciendo en el mundo está en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que es evidente, porque ya no se oculta, cómo se ha ido desplazando y se está persiguiendo el cristianismo, porque es así. O sea, ahora mismo hay países que está instaurada ya la agenda full, genocida globalista, que inclusive predicar en la calle está prohibido. O sea, el cristiano. Te permiten cualquier otra cosa, menos el cristiano hacerlo. Incluso, digo incluso porque yo lo he visto con mis ojos, en lugares en Estados Unidos, especialmente en estados demócratas, se han desmontado estatuas de padres fundadores y se han puesto figuras
del demonio. O sea, están ahí. O sea, no es que están ahí. Quiere decir que se está promoviendo el lado opuesto a lo que yo considero la última frontera moral, que es el cristianismo. Fausto, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Qué tú nos puedes decir en relación a eso? Mira, como tú has dicho, yo creo que nos encontramos en un momento oscuro. Y para mí no había sido tan evidente, no porque no lo había experimentado, sino porque quizá uno, mi esposa, yo, adulto, atento a sus convicciones y bien pendiente a lo que uno piensa y a lo que uno cree, no había como una relación de algo que dependiera de ti. Cuando nacieron mis hijos, cuando nació mi primer hijo, Benjamín, una de las primeras cosas que yo pensé fue eso, como me dio mucha alegría, pero al mismo tiempo me dio mucho temor. Porque yo pensé, wow, ¿a qué mundo nosotros estamos trayendo a nuestros hijos? Y ya yo no pensaba en mí particularmente, sino cómo yo le voy a enseñar a él a sobrevivir ante tanta oscuridad. Es una oscuridad perversa en cierto modo, porque no hay solamente un proselitismo de lo malo, sino una imposición también de lo que está mal. Yo hablaba con un grupo de jóvenes este fin de semana y yo le decía, antes uno predicaba diciendo, bueno, la gente vive en enemistad con Dios. Y enemistad con Dios era, yo no quiero ir a la iglesia, yo no leo la Biblia, yo no oro, pero ahora hay gente que literalmente te habla mal de Dios, maldice a Dios, hace cosas intencionalmente que oponen a Dios. Y eso se hace evidente en las estructuras macro, en el Estado, en la sociedad en general. Yo creo que históricamente estamos en uno de los tiempos más oscuros que podamos Bueno, pensar. pero yo me imagino, y Checo podrá, inclusive Checo, que tiene un papel muy definido como padre, y conversamos muchísimo nosotros en el rol nuestro, que si no tenemos digamos que somos proactivos en el ejemplo, en el seguimiento de nuestros hijos, pues nos gana la batalla el medio, porque es que es una cosa que está instaurado. Incluso, yo le comentaba a Mariel, que, escúchame, yo a veces tú uso términos medio, tú sabes. O sea, yo estoy harto, viejo. O sea, en los muñequitos ahora mismo, de una forma u otra sutil, te meten señales aparentemente poco agresivas de lo que tiene que fomentar la homosexualidad como lo ideal. O sea, reitero, no tengo nada que... o sea, a mí no me importa lo que el adulto... O sea, que quede claro que esto no es un discurso homofóbico, sino una observación. Y cuando tú entiendes cómo un niño, así como un cristiano o una gente que no lo es, va a formar su discernimiento en función a su ambiente, un niño que va formando sus patrones de conducta, sus patrones de valorar hacia el futuro, su rol como ser humano en una sociedad, tú ves como los muñequitos te meten la bandera de la comunidad, o sea, te la meten es repetitiva en la ropa. Tú ves, por ejemplo, que si unos muñequitos que ven una vela, que se lo estamos quitando, porque yo me vine a dar cuenta en estos días, hay 7 protagonistas en los muñequitos, de los cuales 6 son niñas con diferentes colores de cabello, que es lo que se promueve en este culto de la revolución, de la diversidad. Sí. ¿Tú me entiendes? Y entonces el único varoncito tiene pinta de mariconcito, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Eso es lo que está formando, ese es el referente del niño. Entonces, fíjate cómo se va introduciendo todo esto. Y yo reitero, por eso nosotros, reiterando esto, que la última frontera moral en la actualidad es el cristianismo. Y lo hemos llevado a esa práctica en el sentido de que yo aún nunca en mi pasado haber sido una gente de buscar de una forma u otra, por lo menos ese domingo, en el círculo, estar ahí para escuchar la prédica, para aprender de la prédica y colocar eso que me están comentando en mi vida personal. Hemos sido más proactivos en no faltar para llevar a Numa Vela. Entonces Numa Vela dice, hay que ir a mi iglesia. Y nosotros le preguntamos qué aprendió en ese domingo, ese tipo de cosas, porque hay que ganar la batalla y no con imposición, sino con dedicar el ejemplo y mucho más tiempo a nuestros hijos. Sí. No, y tú estás también compitiendo con el colegio. Por ejemplo, en el colegio mis hijos tienen un programa, como de las Naciones Unidas. Y tú sabes que eso también
tienen su agenda que es muy parecida y me imagino que una tiene que ver con la otra. Entonces yo hablo mucho con ellos, le explico las cosas como son. Y el ejemplo, claro, el ejemplo. Sí, y antes, yo tengo ya unos 30 años siendo cristiano. Yo recuerdo que antes ser cristiano era como emburbujarse, era apartarse Siempre me llamó la atención eso porque se supone que, según Mateo capítulo 5, yo tengo que ser luz. Y si yo soy luz, yo no puedo esconderme, no puedo ponerme debajo de la mesa, sino que tengo que ponerme en lo alto. Soy sal. Y eso es muy interesante porque dice el texto, si la sal pierde su sabor. Y es interesante porque la sal no pierde sabor. En el momento en que la sal pierde sabor, se desvanece. No es sal. No, ni siquiera, o sea, si tú pones una sal en el sol o la metes en agua, el agua se sala, pero la sal desaparece, en el sol se derrite, pero tú nunca se diluye, tú nunca dejas de ser sal. Entonces, la luz tiene también esa naturaleza. Tú nunca dejas de ser luz. Y siempre me llamó la atención, pequeño, el hecho de que, porque estamos dando un paso atrás. Y hoy en día, no solamente nosotros, sino ahora que estamos mencionando a nuestros hijos y darles ejemplo como cristianos, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es salir a hacer luz en la oscuridad, es salir a dar sabor, en un mundo que está desabrido. Pero para eso yo tengo que contextualizarme, yo tengo que saber qué está pasando. Yo tengo que saber cuál es la raíz de todo esto y en qué modo yo puedo combatirlo. Si tú te ibas a decir algo, perdón. No, cuando tú hablas de ser luz, y tengo que utilizar esto como el anclaje para la conversación porque quien me sirvió de referente fue Mariel. Mariel es cristiana. Y Mariel todo el tiempo yo se ha mantenido, yo la miraba desde afuera y he comenzado a participar en ella en ciertas cosas. Pero una de las cosas que yo le he observado a ella en relación a la luz es que yo siempre he buscado en mi vida ser correcto. O sea, yo lo he buscado. O sea, yo he tratado de ser diferente, ser correcto, no estar con la manada, no estar con el resto, sino ser atrevido a ser distinto. Distinto no en la maldad, sino en el bien. Es lo que yo buscaba. Claro, no tengo un referente, como vamos a hablar un poquito más tarde de esto, pero sí yo le observaba a ella que yo tengo amigos cristianos que su vida para mí es luz, porque cuando la veo me la encuentro atractiva. O sea, yo quiero eso. Pero no son tipos que andan en una esquina con un megáfono hablando. No. Es que cuando yo los veo, la conducta que tienen en la sociedad, eso es independientemente del lugar. Ahí no aplica el dicho de que el ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad porque son piedra angular de su familia. El caso de Bernardo Fuente, René del Risco, el caso de Fausto. Entonces nosotros vivimos en un mundo donde usualmente no dominamos nuestras pasiones o nuestros deseos porque no tenemos una convicción ética moral bastante firme. Entonces yo le decía, concho, es que me encuentro que eso que tienen ellos, yo lo quiero para mí. Esa es la parte de ser luz. Y reitero de que cuando lo llamo a ese plano de ser luz, es quizás en cierto modo, guardando las diferencias, mucha gente que te siga a ti es porque el ser luz es ser diferente. Tú puedes no tener luz y ser un referente, pero no un referente que te enaltece por tener cosas que el resto carece. ¿Me vas entendiendo? Sí. En el caso tuyo conoces ejercicio, el caso mío quizás con la forma mía. Yo tengo 55 años, yo me siento normal, pero muchas veces si voy a un grupo de gente de 55 años yo me veo distinto. Toda gente que me dice a mí, yo quiero ser como tú, ¿qué tú haces? Yo quiero hacer los ejercicios, cómo que tú comes, cómo que tú abordas la vida. Pero fíjate cómo yo en busca de esa coherencia, esa vida correcta a lo que es la dimensión que yo conocía, estaba muy alejado a la parte de un hombre moral, un hombre ético, con un buen referente. Y ahí fue que anteriormente yo justificaba no buscar eso porque juzgaba a quien nunca debí de juzgar por las acciones de sus seguidores. En el cristianismo, Jesucristo. ¿Está conmigo? Por las acciones de gente, yo te quiero corregir, por las acciones de gente que dicen ser seguidor de Cristo. Sí, pero a lo que yo me refiero, yo recuerdo que tú en una ocasión me dijiste, Juan Carlos, que hay una gran diferencia entre ser seguidor y ser discípulo. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces yo juzgaba, digo yo, pero ¿cómo yo me voy a dejar llevar de esa persona cuando yo analizo lo que yo puedo ver
y conozco a esa persona, si lo ponemos en balanza son más pecadores que yo, por ejemplo, decía yo. El mismo Jesús, o sea, perdón que te interrumpa, Sí, sí. En Juan capítulo 6 al final y también en Juan capítulo 8, Jesús tiene encuentro con un grupo de personas que ya vienen de un contexto religioso, el contexto judío, y se han pasado a ser de la multitud que está continuamente detrás de Jesús. Algunos se consideraban sus discípulos. Sin embargo, en la conversación con Jesús entra el aspecto de realmente qué somos. Y eso es un asunto importante porque lo que tú eres determina también lo que tú haces. Y me da risa el pasaje porque siempre la gente dice que Jesús es peace and love, todo paz, nada de ofender a la gente. Y cuando la gente le dice, pero ¿qué tenemos que aprender de ti? Estoy parafraseando. Si nosotros tenemos un padre, nuestro padre es Abraham. Y él le dijo, no, su padre es el diablo. Y ustedes son hijos del diablo porque ustedes actúan como él. ¿Cómo así? El diablo es el padre de mentira, ustedes mienten. Es un asesino y ustedes me quieren matar. Todo esto le dio un cortocircuito mental. Algunos de los discípulos incluso se fueron porque dijeron, wow, qué enseñanza más fuerte. Qué mal le habla este tipo a la gente. Y Jesús se tornó a los 12, y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? A mí me llamó mucho la atención porque en lo que yo aprendí, Jesús quería mucha gente detrás de él. Y al leer ese texto, exacto, al leer ese texto me di cuenta, no, Jesús quiere gente que sean, pero que sean y que tienen una conexión con él. Calidad, no cantidad. Calidad, no cantidad. Por eso, una frase que puso de moda en nuestro contexto Balaguer, para los que somos más viejitos, pero que está en la Biblia, por sus frutos lo conocerán. Uh-huh. Entonces, hay muchas personas que consideramos seguidores de Cristo, pero no son, porque van a una iglesia, o porque te hablan con frasecitas de la Biblia, o te mencionan un versículo bíblico, o tienen una canción cristiana en el carro. Pero el punto central es, lo que tú haces se parece a Jesús. Lo que tú haces tiene un punto de partida en la misma vida de Cristo, porque si lo que tú haces no es lo que haría Cristo, entonces tú no eres de Cristo. Bueno, porque supone cuando ponemos el ejemplo, si alguien me pregunta a mí, yo quiero lograr lo que tú tienes, yo voy a ser tu guía. Yo voy a ser tu maestro, ¿verdad? Me dice maestro, lo que hacemos nosotros. Sí. Implica que yo tengo algo que tú no tienes y que tú, en lugar de estar cometiendo, digamos que, cosas incorrectas de cómo lograr esto, yo te digo cómo lograrlo. Pero lo mismo aplica, me estoy explicando esta parte, reitero, de construir una vida ética y moral con el referente del maestro, en la parte espiritual, que es la vida de Jesús. Entonces, esa es la parte donde yo muchas veces digo, incluso, yo le comenté a Fausto que estaba haciendo unos cursos de filosofía, y inclusive hay muchas cosas que he aprendido que están demasiado claras en los evangelios. Oye, están bastante claras en los evangelios. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es lo correcto? Uh-huh. El correcto razonamiento. Pero a ti lo que te va a permitir a ti saber qué es lo que es correcto es un referente ético real de qué haría Jesús en el caso mío particular, en ese momento particular. Porque es muy fácil saber cómo tú vas a reaccionar cuando todo va a favor tuyo. Pero ¿cómo sería cuando nosotros nos doblegamos a las pasiones, a los deseos? Y no es que podamos satisfacer un deseo de comerte un dulce o quizá de darle un beso a tu mujer. Es un deseo que tú tienes. Pero eso está en el marco, sino está basado en el marco de lo correcto, una vida ética. Y esta es la parte que mucha gente quizás no logra entender, que yo comencé a entender. Es que cuando tú no tienes ese tipo de referente, tu vida se convierte en un caos. Por más que tú quieras, eso que te va a permitir a ti disfrutar el regalo de la vida que te lo da Dios, tú comienzas a desperdiciarlo. Porque cuando tú no tienes esa vida correcta y ética, prácticamente la paz te abandona. Tú vives con una ebullición interna para poder conflictos. Y la cabeza, que es engañosa, comienza a cambiar tu forma de accionar. Pero cuando yo digo,
cómo yo quiero accionar sabiendo lo correcto, esto no me doblega para cambiar lo que yo tengo que hacer. Sino yo voy a hacer siempre lo correcto, independientemente de cómo yo me sienta y lo que yo pueda pensar. Exactamente. Y hacer lo correcto ahora mismo tiene consecuencias. Y en muchas ocasiones va a tener consecuencias legales. Y me hace pensar en la vida de Daniel, que era un funcionario público. Y a veces uno piensa Daniel solamente, Daniel un personaje bíblico, considerado un profeta por los cristianos, los judíos. A veces uno piensa en Daniel en términos religiosos y no se da cuenta en todo el trasfondo que hay en la vida de Daniel. Daniel es secuestrado de su casa, es víctima del tráfico humano por los babilonios. Babilonia en la Biblia representa el mundo, representa el sistema de todo lo que está roto, de todo lo que está jodido. Y desde el principio él dice, Daniel decidió en su corazón no contaminarse, pero él lo hace desde el principio. Y en una ocasión, si adoran otra cosa que no sea el rey, entonces será arrojado al foso de los leones. Y Daniel, en forma desafiante, hace lo que practica todos los días. Abre su ventana y ora hacia Jerusalén. Él entiende una cosa: yo tengo dos opciones. O dejo de ser luz y me acomodo al sistema babilónico, o sigo siendo luz y obviamente sufro las consecuencias de eso. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que preguntarnos. Tú mencionando el asunto de la persecución, que es real. En lugares tan cercanos como México, hay comunidades donde ser cristiano es peligroso. Yo conozco gente que han pasado 3 días enterrados hasta el cuello simplemente porque han tomado la decisión de ser cristianos. Tan cerca como México. Eso ahí mismo, viejo. Entonces, ¿quién los entierra? Gente que no le interesa que se predique la palabra. Han quemado iglesias llenas de personas, templos llenos de personas. Y son comunidades autónomas donde muchas veces el Estado no tiene la fuerza para poder entrar, porque le harían también conflicto al Estado y el Estado incurriría en genocidio o en una violencia que mataría a más personas. Entonces, una de las cosas que tenemos que preguntarnos es un mundo constantemente oscuro. Y aquí entra la verdadera prueba de la fe que uno tiene. ¿Yo voy a seguir siendo luz o yo voy a darle un paso atrás como luz? Porque antes tenía una consecuencia quizá en mis amistades o en gente que no quiera hacer negocio conmigo, pero puede tener consecuencias fatales en ese sentido. En esa parte quiero agarrar y aprovechar y decir que a mí me impresiona el grado de cobardía que hay hoy en la mayoría de los habitantes, especialmente en República Dominicana, porque es un estado de cobardía. No, pero yo pienso que a nivel mundial. Pero vamos a circunscribirnos donde lo podemos validar. Porque, por ejemplo, muchas veces el referente nuestro de cómo está pasando en el mundo en las redes sociales y las noticias. Tú tendrías que verlo. No estoy diciendo que no esté pasando. Pero, por ejemplo, yo he estado a veces en una fila del supermercado y se me acerca un tipo y me dice, mira, mi esposo y yo te seguimos y te felicitamos por lo que tú dijiste de que Bob Esponja es que si o qué, que pájaro y que si o qué, que ese referente para los niños. Tú tienes razón. Digo, loco, pero ¿por qué tú no lo dices también? O sea, ¿por qué tú te quedas callado? Si lo correcto es eso, ¿por qué tienes que quedarte callado, por ejemplo? O, por ejemplo, si tú no estás de acuerdo con algo porque tú entiendes el fondo de lo que está pasando, que es una manipulación a través del globalismo, que es prácticamente el centro hegemónico de lo que nos viene a nosotros como la parte de oscuridad, donde están implementando todo lo que tiene que ver, todo lo que está implementado, todo en el globalismo y la Agenda 2030 es el anticristo, viejo. Es completamente tal eso, o sea, lo que promueven, cómo manipulan, cómo te roban las libertades, cómo te van a someter y cómo nosotros vamos cediendo poco a poco. Y estamos cediendo al demonio. Inclusive una observación que le hice yo en estos días, y es un tema a veces que puede ser un poquito... Y caigo en lo mismo. Fíjate cómo yo caigo de nuevo en mi vieja forma de ver el cristianismo, que es un error, porque yo aprendí contigo que mi relación es conmigo, con Dios, o sea, con Jesús. Yo no tengo nada que ver con los demás. Claro que hay ciertas cosas, pero me refiero a lo mismo. Tú me vas a corregir, va, que el duro eres tú en esa vaina, Fausto. Lo más importante es aceptar a Jesús como tu Salvador
y amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y amar a Dios sobre todo. Bueno, eso, estamos ahí, o sea, digamos que ahí está todo. Quiere decir que si yo tengo esto, a mí no me importa el resto, o me puede importar, pero no está por encima de esto. Y me pasó, por ejemplo, que yo critiqué mucho en la pandemia, de que la pandemia es prácticamente el preámbulo de instalación del nuevo orden mundial, que es lo que está pasando de la oscuridad. Y como yo veo a muchos pastores, por ejemplo, promoviendo la vacunación, cuando mucha gente lo considera como la marca del diablo. ¿Me está conmigo? Entonces, por ejemplo, yo le comento a mucha gente también que las implicaciones de esta gente que están arriba o creen que están arriba de nosotros son tan inteligentes y preparados que saben cómo manipular nuestra voluntad. Y parte de eso tiene que ver con una guerra química en los alimentos, en los campos electromagnéticos, en la naturaleza. O sea, van robando nuestra esencia como seres humanos, donde nos roban el discernimiento y la capacidad y comenzamos a doblar nuestras rodillas. No ante la voluntad de Dios, sino ante la imposición del maligno. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que el referente de luz, para estar completo, debe tener toda la parte que Dios nos da. Fíjate cómo dice la palabra. El campo nos da lo que necesitamos, la naturaleza, ¿verdad que sí? Abandonamos eso y nos vamos a la industria que viene del demonio, así lo veo yo. Es una forma del diablo meterse en el cuerpo nuestro, porque una gente enferma no puede pensar, usualmente, y lo estamos haciendo con nuestros niños. Entonces, viene la parte del recap de lo que te estoy diciendo yo a ti. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles podrían ser los pasos, Fausto? Entiendo yo que lo que yo tengo es un don que me da Dios para las herramientas que yo tengo, dar esa fortaleza física, pero la parte de la fortaleza espiritual. ¿Cuál sería el camino a seguir en cualquier persona que lo esté escuchando para comenzar a transitar del mundo, como dirían, y yo he leído algunas, he hecho las tareas que tú me has puesto, de morir al mundo y nacer de nuevo? ¿Cuál sería quizás el punto de inflexión o la piedra angular para este salto? Sí, el primer paso, y no quiero meterme mucho ahí porque ya nosotros lo hemos conversado en podcasts anteriores. El primer paso es que va en conexión con lo que tú dices, que la gente ha doblegado su rodilla. Lo primero que ha doblegado es su mente y su pensamiento. Hay una incapacidad importante, y ustedes han hablado de eso en otros contextos que no son necesariamente el contexto del cristianismo o religioso. Hay una incapacidad importante para pensar, para tener un razonamiento fuera de la manada. Y es imposible que tú sigas teniendo esa misma mente y que camines en dirección de Dios. Entonces, lo primero que tiene que transformarse es la mente. En traducción bíblica, el asunto de la etimología, que es mi profesión, el asunto de la etimología de las palabras como forma de identificar su significado es casi ilegal, pero permítame hacer algo. Cuando yo te digo a ti, arrepiéntete, tú te sientes mal porque tú entiendes que yo te estoy diciendo... Que hice algo mal. Que tú hiciste algo malo, algo negativo. Y yo te considero a ti un pecador. Estoy poniendo un ejemplo. Pero la palabra arrepiéntete viene de es una traducción de una palabra griega que es metanoia. Metanoia es una palabra compuesta etimológicamente, que es meta, es más allá o después, y noia, que viene de mente, es decir, un cambio de mente. Cuando Jesús dice arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, literalmente lo que está diciendo es cambien su mente, cambien la forma en que están viviendo, den un giro de 180 grados hacia el reino de Dios, porque el reino de Dios se acerca. Entonces, la primera cosa es, yo tengo que estar dispuesto a cambiar mi forma de pensar, a ver de otra manera. Ese es lo que yo creo es Digamos que el primer paso es reconocer la necesidad de ese cambio, ¿verdad? Sí. O sea, yo reconozco que yo pensé que estaba bien, pero no lo estoy. Yo reconozco primero. Ahora, ¿cuál sería la guía? O sea, por ejemplo, yo reconozco que yo no tengo salud. Yo reconozco que tengo barriga. Yo reconozco que estoy perdiendo facultades. Te vamos a hablar con Checo para que me diga a mí cómo yo dar los pasos. ¿A dónde yo voy? Aquella persona que dice, coño viejo, pero es que ese podcast yo me siento que es de mí que están hablando.
¿Cómo yo hago? ¿A dónde yo voy? No, porque- Que yo sienta que me dan herramientas reales. ¿Tú me estás entendiendo? Sí, no, porque, por ejemplo, quizá una persona que está en esa situación, como tú dices, va a una iglesia random y no que sea mala, pero quizás no recibe el mensaje que él está necesitando en ese momento. Ujú. O sea, que yo diría que sería casi como un personal training espiritual, lo que Claro, mucha gente porque- necesita, porque la primera vez no es lo mismo que yo vaya a una iglesia random a que yo me reúna contigo. Porque no sé tú- si tú Claro, me explicas. claro. Sí, pero No sé ahí si me- viene, si me ahí viene lo explico. mismo. Pero fíjate como, porque yo creo que tú me des esa respuesta, por favor, mira. Y yo sé que tú la tienes. Es como que me dicen a mí, oye, yo no me gustan los gimnasios. No me gusta la iglesia. ¿Por qué? Ah, porque yo fui y me mataron. O yo fui y no me gustó porque la primera experiencia que yo tuve duré 2 días que no me podía limpiar la nalga, tenía que echarme agua porque me dolía todo. Ok, tú fuiste a un lugar buscando algo, pero lo que te dieron tú no lo quieres replicar, tú no quieres eso. Entonces yo sé, por ejemplo, que hay lugares que yo iría ahora mismo, por ejemplo, ya yo tengo una visión distinta, pero si yo voy y no encuentro algo que sea para llevarme a eso que estoy buscando yo lo que hago es que me retiro. Ujú. Me pasó, por ejemplo, yo sé que a María no le va a gustar que yo diga esto, ella me llevó una pastora. Una mujer aparentemente muy preparada, pues tiene un libro así, que tiene referente de explicaciones de la Biblia, o sea, una tipa que tira páginas para la izquierda. Pero resultó que cuando comencé a hablar con ella quiso abordarme con soberbia. Entonces me dice a mí, no, porque tú estás aquí porque Jesús te está llamando. Le digo yo, está bien, pero ¿cómo me está llamando? No, porque te elige a ti. Digo, ¿qué? ¿Pero por qué me elige a mí y no elige a los demás? Entonces el asunto fue que nos fuimos en una discusión tampoco sin faltarnos respeto, pero al final me dijo, tú eres la típica persona que no cualquier pastor lo quiere tener en su iglesia. Me dijo eso ella. Ujú. Porque ella cada vez que me saltaba con algo, yo quería una respuesta, ¿tú me entiendes? Claro, pero son personas que están acostumbradas a la manipulación mental. Sí, pero Y al ver que no te pudo entonces manipular, ese fue el entrenador que yo tuve una mala experiencia. Quizás yo creo que no conectamos bien porque también aparte de relaciones somos seres humanos con limitaciones y tipo de cosas. Pero cuando yo hago el contraste, por ejemplo, y tengo que decirlo contigo o con JJ en 360, son personas que cuando tú las ves, lo que más tienen es humildad. O sea, no le interesa ostentar delante del otro su grandeza de conocimiento para hacerte sentir que tú necesitas por obligación de él para que te guíe, sino que la humildad que tiene dentro de la grandeza de contenido, yo quiero eso. Como dijo José Antonio Molina, el director de la Orquesta Sinfónica, mi amigo, el mundo apuesta a que el hombre va a ser más grande de rodillas, en humildad. ujú. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿dónde una persona debe de ir? Cualquier persona ahora mismo debe coger la Biblia, debe buscar un discipulado. ¿Qué debe de hacer? Sí, bueno, yo recomendaría, si puedo recomendar directamente una congregación, recomendaría obviamente el círculo. Si quieren otra referencia, quizá porque el círculo es muy moderno para algunos y otros necesitan un espacio mucho más tranquilo, pueden escribirme en Instagram, Fausto Liriano H, o escribirte a ti. Tú también tienes recomendaciones de congregaciones que ha ido. De aquel lado está mi amigo Ricky Gel, que tiene la congregación Nuevos Comienzos, que también es una buena congregación. Pero también yo te diría y aquí iríamos al segundo paso, únete a una comunidad de creyentes. ¿Cuáles son las características de una comunidad de creyentes que te va a guiar en la dirección correcta? 1, te vas a sentir bienvenido. 2, el pastor no es una mega estrella, sino que es una persona accesible y alguien que puede caminar contigo en tu relación con Dios. Busca espacios en donde haya espacios para estudiar, valga la redundancia, estudiar las escrituras, un discipulado, donde te lleven al ritmo a un ritmo dependiendo del momento en que tú te encuentras en tu vida. Y donde también tú puedas confesar sin ser juzgado. Y ese es un punto muy importante porque si yo voy a una comunidad de fe y se me juzga por las cosas que yo digo que estoy practicando o que yo hago,
ese no es el lugar específico en donde tú puedes recibir guía y transformación. Porque sin confesión no hay transformación. Si yo no le digo a ustedes como entrenadores de cosas que ustedes no notan, mi espalda... Claro, viejo. O sea, estamos claros, viejo, en la consulta. ¿Qué tú comes? Ah, no, yo como bien. Loco, pero yo me di cuenta tú lo que comes mierda porque yo me estoy dando cuenta con vete. O sea, mejor tú me lo dices a mí y eso te va a liberar para tú poder comenzar de cero sin tener que nada que ocultar o arrastrar. ¿Tú me entiendes? Exactamente. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de, en una comunidad de fe, decir con qué cosa yo estoy lidiando. Tengo problemas con la inmoralidad sexual o con la pornografía, o tengo problemas con el alcohol, o soy verbalmente abusivo hacia mis hijos, o tengo mucha ansiedad, o tengo dependencia a sustancias peligrosas. Todas esas cosas yo tengo que decirle en un ambiente en donde los hermanos, y no solamente el liderazgo, sino toda la comunidad, se comprometa a caminar conmigo. Bueno, una vaina que da éxito en Alcohólicos Anónimos es que tú dices, soy alcohólico. Entonces tú diciéndolo es una forma de tú liberarte prácticamente de la ansiedad para tú recaer de nuevo en una adicción. ¿Verdad que sí? Exactamente. Fausto, denominación. ¿Cuál es la correcta? ¿Eh? Ay. Está fuerte. Este espacio es tuyo, papo. Pero me perdí, ¿qué? No, tú sabes que hay denominaciones. Ajá. Y una de las cosas que yo veo, cuando me ponen a hablar de un tema, yo lo saco cualquier esfera de comodidad y me pasa con Mariel. Yo digo, está bien, pero ¿cuál es la denominación en la correcta? Porque en una te dicen que no beba café, en otro que la falda, el otro que la mujer no se puede depilar la vagina. No sé, por decirte vaina. Entonces se supone que si Jesucristo, que el maestro, es uno, y la Sagrada Escritura es una sola vaina, ya de que tú me la mides denominaciones, son interpretaciones humanas de cada quien. Pero eso es lo que hace como complicarte la cosa, ¿tú me entiendes? Entonces, yo sé, me imagino, me imagino, que en cualquiera tú vas a estar mejor que sin ninguna. En la mayoría. Me imagino. En la En la mayoría, ¿verdad que sí? En la mayoría. Si tú sabes cómo es lo de la selva guyana. Oh. Entonces, ¿qué Ajá, tú me dices? Mira, no quiero meterme ahí en terreno, No, pues no le dé tranquilo. en terreno peligroso, pero yo le llamo abominaciones. Abominación. Tú te metes tú solo, papá. Cuando a mí me preguntan de qué denominación es la iglesia Que donde tú vas, a mí me preguntan, ¿dónde tú vas? yo le digo, ¿De qué denominación? Me preguntan. yo le digo, yo soy de una congregación no abominacional. Y se ríen. Y me dicen, ay, pero ¿en serio de qué denominación? Yo digo, mira, eso nunca va a terminar porque yo te voy a decir, no es denominacional y tú me vas a decir evangélico y es católico. Yo te voy a decir evangélico. ¿Qué tipo de evangélico? Metodista, bautista, presbiteriano. Yo te voy a decir metodista y tú me vas a decir libre, unido, metodista wesleyano. Entonces nunca es un hoyo de conejo, un rabbit hole, y tú nunca vas a terminar de... Es un laberinto. Un laberinto. Tú nunca vas a terminar, nunca vas a tener una respuesta adecuada con respecto a eso. Por eso yo le llamo abominaciones. Realmente es una pregunta difícil de responder porque dentro de las denominaciones aceptadas en el cristianismo, que son los pentecostales y los metodistas, bautistas, presbiterianos, aquí tenemos también Templo Bíblico, la Iglesia Evangélica Dominicana. Tú tienes de todo, tú tienes un amplio espectro de gente que puede ir de un lado a otro. En nuestro país hemos perdido la ideología teológica. Y tú encuentras pentecostales, que son, quizá para algunos pentecostales son las iglesias más eufóricas, que están en la mayoría en los barrios, que creen en los dones del Espíritu Santo y hablan en lengua, etcétera, que tienen una carga más bautista, que son las congregaciones en nuestro país con tendencia calvinista, a la elección, no creen todos en que los dones del Espíritu están en acción el día de hoy, que pentecostal. Entonces es muy difícil decir aquí tal iglesia de tal denominación, porque cuando tú entras, tú tienes diferentes componentes. El domingo, por ejemplo, yo estaba en una congregación que parecía pentecostal, pero en el centro era bautista. Coño, pero qué complejo esa, Y era una esa cuestión, vaina, viejo. O sea, fíjate como yo estoy chipeando la cabeza ahora mismo, que no, que esto, que el otro, que el centro.
Exacto. Y es una loquera, que por eso yo le llamo abominación. Yo entiendo que lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es la unidad. Y no este disparate está segregándose, digamos. de segregación. Entonces, yo creo que dentro de las denominaciones que son más balanceadas, los pentecostales, las iglesias no denominacionales, los bautistas, metodistas, templo bíblico, hay que son peligrosas, como los neopentecostales, en donde la figura central es un apóstol, que le gusta que le llamen papá, que usualmente son cuestiones, usan palabras proféticas continuamente y que requieren que tú des dinero como una forma de sellar lo que Dios se supone deba de darte. De esas congregaciones huye. Y también huye de cualquier congregación que, aunque sea de las denominaciones que te hemos mencionado, que son balanceadas, te expresen que esa denominación es la denominación que salva. En el momento en que yo te diga a ti, el círculo es la iglesia, el círculo se convirtió en una secta. Porque estamos separándote de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, dentro de esas congregaciones, no denominacional, pentecostal, bautista, metodista y menonitas, templo bíblico, iglesia evangélica dominicana, lo que usualmente cabería para una persona que de verdad quiere buscar a Dios, es sentarse, tener una conversación y preguntar, ¿qué se enseña aquí? Quizás es un poco difícil desde tu punto de vista. ¿Cómo tú lo verías sentarte con un pastor y preguntar qué te enseña aquí? ¿Qué pregunta tú harías? Mierda, qué fuerte, viejo. O sea, yo vengo a aprender el camino de Jesús. Yo quiero tener un referente para que sea mi guía. O sea, tú estás supuesto a ser una persona que dentro de la misma forma que Jesús enseñaba, tú debes ser un referente de esa forma. Tú no puedes estar como me pasó en estos días, que, oye, voy a utilizar este ejemplo porque no tengo una respuesta a la pregunta que voy a hacer, pero sí te puedo decir dónde yo no estaría. Y yo recuerdo que una persona que le fuimos a dar trabajo en algún lugar que pertenece a una iglesia, fue con los pastores a ver el trabajo. O sea, como que tenía que ser aprobado por los pastores. Y era una pareja de esposos. Tenían Rolex, tenían qué sé yo cuánto, Louis Vuitton, y llegaron en una creo que fue en una X5, una vaina así, los pastores, ¿tú entiendes? Porque tenían que ver el tipo de trabajo, porque entonces el diezmo. Digo, pero ven acá, yo como que no estoy entendiendo, ¿tú me entiendes? Porque yo entiendo, por ejemplo, y no voy a hablar de un referente anterior que tuvo una diferencia con un muchacho, una familia muy millonaria, que son cristianos, no voy a decir el tema, pero por ejemplo, cuando yo voy al círculo, algo que me gusta es que si a mí no me dicen quiénes son los pastores, yo no me doy cuenta. O sea, tú no ves como que hay una forma de marcar una jerarquía, por decirlo de esa manera. O sea, tú vas Fausto adelante brincando, cuando están cantando, igual sube, y Fausto fue pastor, ¿verdad que sí? O tuve el caso de JJ, que creo que la cabeza ya, ¿verdad que sí? Me imagino. Y JJ prácticamente, tú lo ves que prácticamente es una gente más, en el sentido que yo que no lo conocía anteriormente, para mí era simplemente alguien que iba a la iglesia y que también formaba parte de lo que tenía que ver, se turnaban en la parte de las prédicas. Entonces yo veo ahí que hay un manejo de qué haría Jesús. No sé si me estoy entendiendo, ¿tú me entiendes? Porque había un meme que está Karl Marx con Jesús y le dice, ¿tú también eres comunista? No, tú fuiste el primer comunista. Tú fuiste el primer comunista. Entonces le dice Jesús, bueno, tú multiplicaste los pobres, yo multipliqué los panes, ¿tú me entiendes? Entonces... Compara ahí, que es lo que hay, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, definitivamente, yo lo que estoy buscando es una guía. O sea, una guía es una gente que me diga a mí, dentro de mi forma de buscar yo mi cristiandad, a través de seguir al maestro, alguien que primero con su ejemplo, sea un referente. Sí. Bueno, perdón. Yo pienso, tú sabes, que quizá mucha gente ni siquiera está seguro de qué está buscando. Por lo tanto, se le pudiera hacer hasta difícil la pregunta. O sea, ¿qué tú me ofreces? O sea, ¿qué tú ofreces aquí? ¿O qué ofrece la congregación? Entonces yo pienso que quizás, y tú me corrigirás, dentro de esas denominaciones que tú dices, quizá la persona pudiera visitar 2 domingos, 3 domingos una congregación, después otra, ve cómo se siente, ve qué tipo de mensaje
recibe. Yo pienso que pudiera ser una forma. Y también en base a sus círculos de amistades, si tiene amigos, como dijo Juan Carlos, gente que él admira por su convicción, quizá visitar la iglesia con esa persona que se va a sentir más cómodo porque anda con... Papá, lo mío es resultado. O sea, a mí no me da con retórica, viejo. Yo recuerdo que una vez, porque quiero que la gente utilice este ejemplo, o sea, para que mi menos que te va a permitir saber en qué dirección buscar. Y tengo que decirlo, viejo. Yo, por ejemplo, me llevo de lo que yo veo, no de lo que me están comentando que me quieren dormir. Y llevo el caso, por ejemplo, de Raúl, de Cindy Cabrera y Bernardo Fuentes, son una pareja cristiana, que inclusive sus hijos, que son todos varones, le hicieron homeschooling, se encargaron de darle la formación que ellos entendían, son temerosos de Dios, pero yo todo eso me entero luego de que yo veo, digo, ven acá, pero que esa gente tiene algo especial. Son luz. Papá, esos niños llegan a los lugares, esos niños, y no se parecen a ningún muchacho viejo, que no se parecen, oye, que no se parecen a lo que tuve en el día de hoy. Pero es como, no sé si fuiste tú o Juan Carlos dijo, que no es que andan tampoco con un megáfono. No. Pero cuando tú los conoces, tú desde entrada te dan como esa vibra positiva. Viejo, ¿Tú me entiendes? viejo. Después que tú lo conoces, es que tú sabes lo que hay detrás. Que yo no sabía que eran cristianos, viejo. No lo sabía, viejo. Lo que sé que el tipo, viejo, ese tipo, viejo, o sea, es un tipo, Bernardo, tan centrado, viejo, tan centrado, que estamos en el gimnasio con 20 mujeres con la nalga al aire, loco. Y el tipo como que nada, o sea, normal, y te puede decir una mujer, te puede decir que es mujer más bonita, pero tú te das cuenta que la manifestación, que ni siquiera que le interesa que tú la veas, es cuando tú lo veas y ves el resto, él es luz. Entonces los hijos de él, que son adolescentes, llegan y te saludan con una formalidad y te miran a los ojos. No están de que Dios te bendiga, pero tú lo ves que son correctos, son puntuales, usan palabras dóciles cuando se comunican. Tú lo ves que tienen como una forma, viejo, que embriaga. Tú haces así, dices, coño, pero ¿qué es lo que hay aquí? Oye bien. Entonces tú ves que la mayoría son muchachos que se la pasan pegados a un celular. Estos carajitos leen, viejo. Que es raro. No, leen, viejo. Yo sé que ellos, por ejemplo, me imagino que ya no, porque ya están más grandes. Pero, por ejemplo, cuando los papás iban a la iglesia, a los niños se los llevaban como a una, no sé qué, de estudio aparte. Sí. No sé cómo se llama. La escuela dominical. Entonces, ellos recibían vamos a decir, su lección adapta a la edad de ellos. Y los papás se quedaban en la misa normal y después al final... Viejo, que no juzgan. O sea, tú no le ves, ni son inquisidores, ni tampoco caen en la cobardía. Porque no se adhieren a lo de los demás. Tan claro en su comportamiento. Y tú ves que una familia unida, viejo. O sea, por ejemplo, la historia de ellos, tengo que decirlo aquí, es espectacular. O sea, ellos decidieron, por el bien de sus hijos, tener un control de lo que iban a consumir en educación e información. Y ella, con una mujer profesional, que es una tipa con una preparación, decidieron que ella por varios años no iba a trabajar para dedicarse a la formación como mujer. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? No, y cuando empezó a trabajar, tampoco trabajaba full time, teniendo el negocio de ella. O sea, no, Y ¿entiendes? entonces se repartieron como una unidad de familia las responsabilidades. Compartían, pero cada quien apoyaba al otro en función a las fortalezas y no en las carencias. Digo, coño, pero es que yo quiero eso. Y entonces viene que son cristianos. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces ese es el referente que tenemos que buscar hoy en día. Claro. No, y yo creo que tú me estás llevando a hablar directamente. Yo creo que hay congregaciones de las que uno debe de huir. Y yo creo que hay cosas que son evidentes. No todo el mundo lo tiene evidente porque tú llegas a una congregación, a veces te refiere un amigo y tú dices, bueno, esto es lo normal. Pero donde te pidan dinero para tú servir a Dios, ahí no es.
donde los pastores tengan una actitud paternalista como la que tú experimentaste, que tienen que chequear el negocio, que tienen que ver tus redes sociales o que tienen que ver cuál es tu cuenta. Ahí no es. Ahí no es. Donde solamente se predique cuestiones motivacionales, ahí tampoco es. Porque la vida no es solamente sobre motivación. Yo tengo que darte herramientas para que tú lleves algo a cabo. Y realmente no todo es posible. Yo no puedo hacer todo. Yo tengo limitaciones mentales, emocionales, físicas, como también ustedes la tienen. Entonces, donde a mí me digan, todo es posible con Dios, todo tú lo puedes hacer, nada va a ser difícil, me están mintiendo. Incluso un mensaje antibíblico. Jesús dice en Juan capítulo 16, en el mundo ustedes van a tener dificultades, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y eso está precedido por, yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. Yo he vencido al mundo. Donde no hay una comunidad integrada, gente que te salude, que te haga sentir como en casa, que te haga sentir como que tú eres parte del lugar. Ahí no es. Donde tú no puedas confesar sin ser juzgado. Ahí no es. Y quizá tú estás pensando, ok, si yo no quiero empezar yendo a una comunidad de fe, a una iglesia, ¿qué cosas yo pudiese hacer en este momento? Creo que uno empieza a ver las enseñanzas de Jesús a través de la Biblia. Está bien, pero la Biblia es un libro muy grande. ¿Por dónde yo empiezo? Con Juan Carlos empezamos por el Sermón del Monte. Por el Sermón del Monte, que son las enseñanzas básicas de Jesús. Esa vaina, ese pedacito me dio en la madre, in the mother, papá. O sea, ahí lo poco que yo leí, cada cosa que yo leí, versículo, ¿verdad? Uh-huh. Viejo, era una vaina que lo colocaba automáticamente en mi vida. No se complicó mucho. Fue una vaina impresionante esa vaina, viejo. Me dijo, arranca ahí. Viejo, en tan poco conseguir tanto. Sí, y una de las características que tiene el Sermón del Monte que te lleva a lo práctico de la vida. La vida religiosa no te va a aislar. Creo que la vida religiosa que aísla es anticristiana, porque de hecho Jesús y su mensaje transformó el mundo. Recientemente leí una frase de un historiador llamado G.H. Wells, que decía, miren, yo no soy cristiano, yo me definiría más bien como agnóstico o ateo. Aunque tengo esa ligera sensación de que puede haber algo grande, Dios. Pero ese pequeño campesino Galileo, de ese pequeño campesino Galileo, no se puede negar el impacto histórico que tuvo. Y tuvo un impacto histórico porque no solamente cambió las estructuras religiosas, sino que también cambió la estructura de todo el mundo como nosotros lo conocemos, que es la razón por la cual nosotros estamos yendo en sentido inverso, porque se está abandonando esos cimientos morales y éticos del cristianismo que regían nuestra sociedad. Inclusive nosotros tuvimos tío, tía, algunos de ustedes padres, abuelos, que no eran creyentes, no iban a misa, no iban a ningún culto, pero tenían un temor, tenían principios. Y ahora es muy difícil decir eso de la gente porque de hecho se estimula a ir en un sentido contrario. Entonces empieza por el Sermón del Monte, luego ve a Marcos, ve al libro de Juan, y cuando tú empiezas a congregarte, un asunto importante, cuando empiezas a unirte a una comunidad de fe, un asunto muy importante que las prédicas tienen que llevarte a la práctica. Yo creo que lo he mencionado en ocasiones anteriores, o no sé si en conversaciones que hemos tenido. Muchas prédicas son como un puente que le pusieron una bomba en el medio. Entonces tú no puedes cruzar al otro lado. Y el predicador, el pastor, te lleva al extremo del puente, donde está roto. Pero no te cruzas. Y te dice, de aquel lado está tal cosa, y de aquel lado es posible, pero no te da herramienta para cruzarlo. Entonces, el cristianismo por naturaleza, porque quiere que yo sea luz en todos los sentidos de mi vida. Cristo quiere que yo sea luz y sale en todos los sentidos de mi vida. Tiene que ser aplicable a mi vida como entrenador,
profesional, como médico, como filólogo, como traductor, como psicólogo, como chofer de carro público, como motoconchita, como colmadero. Las prédicas tienen que llevarme a ese punto en donde yo diga, esto yo puedo llevarlo a mi casa y practicarlo. No darme un orgasmo mental, que es lo que mucha gente quiere. Mucha gente quiere, y perdonen que lo diga de esa manera, pero estoy en el podcast de ustedes, así que se vale. Dale pa' allá, papá. Mucha gente quiere esta excitación mental y tener más y más información acerca de Dios, pero no lo lleva a la práctica. Eso te convierte en hijo de otra gente, no en hijo de Cristo. No, yo también pienso que hay personas que te voy a poner un ejemplo. En Italia, por ejemplo, los mafiosos son los tipos más religiosos. ¿Tú me entiendes? Y tú lo ves que van con la Virgen y que yo. Entonces, como tú dijiste, ¿cómo fue? Una masturbación. Un orgasmo mental. Un orgasmo mental. Pues, como para ellos sentirse bien por lo mal que hacen. No sé si me explico. Sí. Como Una forma de justificar el pecado, viejo. Exacto. Es como pasa aquí, que a mí me da risa, papá. Aquí hacen una misa con todos los políticos, los senadores, papá, y esa es la iglesia que deben de quemar. Sacar el cura, ese tipo de cosas, porque, papá, o sea, escúchame que lo diga de esta manera, papá. O sea, mi hermano, o sea, ¿tú crees que tú vas a alabar todo lo que tú haces, papá? O sea, ahí en la parte que yo sé que Fátima va a decir, sí, pero deja suelta eso, que sí o qué. Sí, loco, pero a mí me da cuerda esa vaina, papá, porque así mismo como hay un pastor que está supuesto a seguir a guiar a su rebaño y saca provecho de ese rebaño, es lo mismo que pasa en el mundo ahora mismo, papá. No existe una empatía como la que tuvo Jesús con el resto de sus seguidores incluso. ¿Tú me entiendes? Que iban a emplazarlo y él lo que hacía en vez de discutir, le respondía de forma metafórica para atrás con reflexiones para ponerte a pensar, viejo. Entonces, hoy en día se ha desplazado el Dios real por el nuevo Dios que es el dinero. Es una de las dimensiones que nos están matando los seres humanos en el día de hoy, donde pensamos que vivimos solamente apostando a la eternidad carnal, viejo, del cuerpo. Loco, vamos a morir todito, viejo. Todito vamos a morir. Vamos a ser llamados, viejo. ¿Qué tú te vas a llevar? Lo que tú hagas o no hagas, en acción o buena acción, a través del referente que es Jesús con los demás. Tu vida coherente, una vida ética. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, eso es lo que está faltando en el día, como dice él, viejo. No hay temor. Yo recuerdo que mi abuelo viejo era devoto a la Virgen de la Altagracia, era un tipo que decía mucho, no, eso no se puede hacer porque Dios me castiga. Oye la vaina, viejo. Tal cosa, no, eso es un pecado. A lo mejor la gente, no, como dicen, no era gente que iban a los cultos, ese tipo de cosas, pero tenían límites morales, tenían una guía ética. Temor, viejo, ¿tú entiendes? No, y que, o sea, incluso aunque muchos países son laicos, las constituciones y eso están basadas en esos principios, no mate, no robe, no, ¿sabes? Y las leyes están basadas en eso, en el fondo. O sea que si se pierde eso, se pierde todo. ¿Qué es lo que se está perdiendo? Exacto. En Estados Unidos ya hay estado que si tú robas menos de $1,000 no es robo. Exactamente. O sea. Lo estamos perdiendo, totalmente. Y en la Biblia vamos a encontrar un Jesús real que se enojó. Se sintió frustrado cuando vio que la gente, indignado, cuando vio que se abusaba de la gente. Que en el momento en que iba a ir a la cruz, sintió temor. Dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Que le dio hambre. Que cuando uno de sus amigos murió, a pesar de que él sabía que ese amigo iba a vivir, y eso es sumamente paradójico, se conmovió y lloró. Entonces, en la palabra de Dios encontramos una conexión con un Jesús que es 100% Dios, pero al mismo un 100% hombre, 100% humano. Y la conexión que se hace entre estas dos características de su persona es hacernos ver que es posible vivir como Dios quiere que nosotros vivamos y llevar eso a nuestro día a día. Bueno, Fausto, gracias por estar con nosotros, papo, de verdad Gracias que sí. a ustedes por invitarnos. Y es tan refrescante tener esa visión tan humana que tú
permite como luz, como guía para aquellos que entendemos que tenemos mucho que aprender todavía. Y como dicen, me imagino, como se dice de las virtudes de la cristiandad, hay que practicarla. Así es. Señores, gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.